Estaba tumbado en una cama de hospital cuando escuché a mi esposa planear mi muerte. No fue una pesadilla. No fue la morfina distorsionando lo que escuchaba. Fue su voz, a menos de 1 metro de distancia, diciéndole a otro hombre que mañana el médico desconectaría los aparelhos, que el dinero del seguro pagaría la vida que ella siempre había querido y que era a él a quien amaba. Y yo, con los ojos cerrados, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: no moverme. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Salinas Montero. Tengo 52 años, soy perito contable judicial y llevo 26 años casado con la mujer que creí conocer mejor que a mí mismo. Trabajo en Valladolid, en una oficina del 3er piso de un edificio de la calle Santiago que huele a papel viejo y café recalentado, y durante más de 2 décadas me dediqué a encontrar lo que otros escondían entre los números: fraudes, desvíos, mentiras disfrazadas de balances impecables. Era bueno en eso, muy bueno. Y sin embargo, el mayor engaño de mi vida no apareció en ningún expediente judicial. Ocurrió dentro de mi propia casa, durante años, delante de mis propios ojos. Pero voy a contarle las cosas en el orden en que ocurrieron, porque esta historia merece ser contada con precisión. Y para entender lo que pasó aquella noche en el hospital, usted tiene que saber primero cómo llegué a esa cama. Era martes, 17 de octubre, las 3:47 de la tarde. Estaba sentado en mi escritorio, revisando un informe de auditoría para un caso de desvío de fondos en una constructora de Palencia. Un expediente de los que exigen concentración absoluta, de los que no admiten interrupciones. Llevaba 6 horas seguidas frente a los folios cuando sentí el primer golpe en el pecho. No fue el dolor que uno imagina cuando piensa en estas cosas. Fue una presión sorda, profunda, como si alguien hubiera cerrado el puño alrededor del corazón y no lo hubiera soltado. El bolígrafo se me cayó de la mano. Rodó hasta el borde de la mesa. Después no hubo nada. Supe después lo que ocurrió en los minutos siguientes. Raúl Espinosa, mi colaborador de 34 años, escuchó el golpe de la silla al caer y entró corriendo desde la oficina contigua. El desfibrilador colgaba en el pasillo, en la caja roja que todos habíamos visto durante años, sin pensar que algún día serviría para algo real. Aquella tarde sirvió. La ambulancia llegó en 9 minutos. Me dijeron que mi corazón se había detenido durante 42 segundos. 42 segundos. Ingresé en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid con diagnóstico de fibrilación ventricular. El pecho conectado a monitores, una vía en el antebrazo izquierdo, una mascarilla de oxígeno que me dejaba la cara húmeda. Los primeros 3 días estuve sedado. Cuando abrí los ojos por primera vez, Soledad estaba en la silla junto a la cama, mirando el teléfono. No me miraba a mí. Miró la pantalla durante 2 o 3 segundos más, giró el teléfono boca abajo sobre el regazo y entonces levantó la vista. Sonrió. Me tomó la mano y me dijo que gracias a Dios que ya había pasado todo, que los médicos aseguraban que la recuperación sería lenta pero completa. Le dije que tenía sed. Ella llamó a la enfermera. Aquella primera semana me dediqué a descansar y a observar. Las visitas de Soledad duraban entre 40 minutos y 1 hora, nunca más. Siempre con el teléfono cerca, siempre con alguna razón para salir antes de lo esperado. Una tarde, la enfermera Concepción Balbuena, una mujer de unos 50 años con voz de quien ha dado demasiadas noticias difíciles, me trajo la medicación de las 6 y dijo casi de pasada, sin ninguna intención: hoy su señora salió antes del horario de visita. Espero que no haya tenido nada urgente. No supo que aquella frase pequeña, dicha sin malicia, fue la primera grieta. No dije nada. Me tragué los comprimidos y sonreí. Fue la noche del 27 de octubre cuando ocurrió lo que le conté al principio. Eran exactamente las 11:15 de la noche. El pasillo estaba en silencio. Esa clase de silencio pesado que solo existe en los hospitales cuando se apagan las luces del corredor
y el mundo de afuera deja de tener presencia. Llevaba casi una hora despierto con los ojos cerrados, porque había aprendido en esos días que fingir que dormía era la única manera de tener paz. Las máquinas pitaban a intervalos regulares, y yo pensaba, con la cabeza apoyada en la almohada, en el informe que había dejado a medias en el escritorio. Escuché la puerta. Un sonido suave, deliberadamente cuidadoso. Los pasos eran los de Soledad. Los reconocería en cualquier parte. Ese arrastre leve del pie derecho que tenía desde una lesión de tobillo de hacía muchos años. Se acercó a la cama. Se inclinó levemente, supongo que para comprobar si dormía. Yo mantuve la respiración lenta y regular, exactamente como la de alguien que duerme. Ella se apartó unos pasos. Luego escuché el sonido de los dedos sobre la pantalla del teléfono. Un tono. 2. Y entonces su voz, en ese susurro de quien se cree completamente a salvo. Soy yo. Ya está dormido. Pausa. Mañana hablan los médicos con la familia. Si hay deterioro esta noche, me dijeron que pueden valorar retirar el soporte. Tengo firmado el documento de voluntades anticipadas, Tomás. Yo soy quien decide. Pausa más larga. El seguro son 240.000 euros, más la casa, más lo que hay en la cuenta conjunta. Tomás, podemos irnos. De verdad podemos irnos. Europa, tú y yo. Y después, en voz más baja todavía, a ti es a quien quiero, solo a ti. Escuché cómo colgaba. Lo que ocurrió dentro de mí en los siguientes segundos es difícil de describir con exactitud. El monitor cardíaco seguía pitando a ritmo constante, lo cual me pareció casi absurdo, porque por dentro algo se había roto de una manera que ninguna máquina podía registrar. Mis manos estaban quietas sobre la sábana. No temblaban. Noté, sin entender por qué lo notaba en ese momento, una pequeña mancha amarillenta en el techo, justo encima de la cama, con la forma vaga de una hoja seca. El zumbido del sistema de ventilación del pasillo llenó el silencio. Y yo pensé, con una claridad fría y extraña, que no podía mover ni un solo músculo. Conté hasta 5. Abrí los ojos despacio, como quien emerge de un sueño profundo. Parpadeé mirando al techo, y luego giré la cabeza hacia donde ella estaba. Soledad me miraba. Su rostro estaba blanco, completamente blanco. Durante 2 segundos que parecieron mucho más, ninguno de los dos dijo nada. Entonces fruncí el ceño, con la expresión de alguien confuso y adormecido, y dije con voz ronca, ¿estabas rezando? Ella tardó solo un instante, solo uno. Sí, dijo, en voz baja, para que te recuperes. La miré 3 segundos más. Luego cerré los ojos. Gracias, dije, y sonreí. En ese momento, Soledad Fuentes Carmona creyó que había ganado. Creía que el hombre que tenía delante era el mismo de siempre. Trabajador, concentrado en sus expedientes, demasiado ocupado con sus números para ver lo que tenía justo delante. 26 años, subestimándome, le habían enseñado que yo era predecible, que era fácil. No sabía que en esa fracción de segundo, en ese cuarto de hospital en silencio, yo había dejado de ser el hombre que ella conocía, y que el mayor error de su vida acababa de empezar. Para entender cómo un hombre llega a sonreír mientras su esposa planea su muerte, hay que entender primero qué clase de hombre era antes de que todo aquello ocurriera. Y eso obliga a retroceder mucho. A otro siglo, casi literalmente. Me casé con Soledad Fuentes Carmona el 14 de septiembre de 1997. Yo tenía 25 años y acababa de aprobar las oposiciones de perito contábil judicial con la nota más alta de mi promoción en Castilla y León. Ella tenía 23. Trabajaba como auxiliar administrativa en una gestoría de la calle Platerías y tenía una manera de reír que llenaba cualquier habitación donde estuviera. Nos habíamos conocido 19 meses antes en la boda de un primo mío, en un pueblo de la provincia de Zamora. Un día de febrero con el frío metido hasta los huesos y una banda de música tocando pasodobles sin demasiado entusiasmo. Ella llevaba un vestido azul marino. Yo llevaba la corbata torcida.
Son los detalles que permanecen cuando todo lo demás se vuelve borroso con los años. La ceremonia fue en la iglesia de Santiago Apóstol, con 72 invitados, un banquete en un restaurante de la carretera de Salamanca y 4 días en Santander como luna de miel, porque era lo que nos podíamos permitir en aquel momento. No teníamos dinero, teníamos disposición, y en aquella época eso parecía suficiente para empezar. Firmé el acta matrimonial con una pluma de plata que me había regalado mi padre el día en que aprobé las oposiciones. Era un objeto sin adornos innecesarios, de plata maciza, con mis iniciales grabadas en el cuerpo. R.S.M. Mi padre, hombre de pocas palabras como lo eran los hombres de su generación, me la entregó con una sola frase: los momentos que importan merecen una firma que los respete. La guardé aquella misma noche en el cajón izquierdo del escritorio del salón, junto a los documentos que consideraba esenciales: el acta de matrimonio, la escritura de la vivienda que compraríamos años después y el certificado de nacimiento de Adrián cuando llegó el momento. Aquella pluma no la usé jamás para otra cosa. Era, en cierto modo, la línea que yo trazaba entre los actos ordinarios y los que merecían algo diferente. Los primeros años fueron lo que suelen ser los comienzos, escasos de dinero y abundantes de energía. Vivíamos en un piso de 70 metros cuadrados en Las Delicias, con una calefacción que fallaba puntualmente cada enero y unos vecinos del tercero que discutían con la regularidad con que otros ven el telediario. España vivía entonces la resaca de la crisis del 93, el desempleo seguía siendo alto y los contratos temporales eran la norma para casi todo el mundo que no hubiera tenido la disciplina de aprobar unas oposiciones. Yo era consciente de esa circunstancia y la convertí en combustible. Llegaba el primero a la oficina y salía el último. Revisaba expedientes en casa por las noches, estudiaba jurisprudencia los sábados por la mañana mientras Soledad dormía. En aquella época aún no había ordenadores en la mayoría de los despachos. Los expedientes se trabajaban en papel, las comunicaciones con los tribunales llegaban en sobre de Manila con el sello del juzgado en tinta azul, y un fax que tardaba 3 minutos en transmitir una sola página era considerado tecnología avanzada. El primer equipo informático que tuvimos en la oficina llegó en 1999, un ordenador con Windows 98 que tardaba 4 minutos en arrancar y que todos mirábamos con una mezcla de fascinación y recelo que hoy resulta casi difícil de imaginar. Adrián nació en febrero de 1998, 7 meses después de la boda. Pesó 3 kilos y 200 gramos. Firmé la inscripción en el registro civil con aquella misma pluma de plata, con los dedos levemente temblorosos de un modo que nunca me había ocurrido ante ningún tribunal ni en ningún despacho. Eso también lo recuerdo con precisión. Lo que no recuerdo con la misma claridad es haber estado verdaderamente presente en los años que siguieron. Esta es la parte que más me cuesta decir, pero si pretendo que este relato sea honesto, no puedo omitirla. Trabajé demasiado. No de un modo admirable ni sacrificado. Lo hice de la manera silenciosa y mediocre en que lo hacen los hombres que confunden la dedicación con el amor y no distinguen entre los dos. Llegaba tarde a las cenas, me ausentaba los fines de semana, llevaba expedientes a casa cuando Adrián me pedía que saliéramos al parque, convencido de que garantizar la estabilidad económica era la forma más valiosa de cuidar a una familia. Nadie me dijo en voz alta que estaba equivocado. O quizás sí lo intentaron, y yo no tuve la disposición de escucharlo. Para mediados de los años 2000, habíamos comprado el piso del Paseo de Zorrilla, 110 metros cuadrados, 4ª planta con ascensor, orientación sur. Una hipoteca de 23 años que terminé de pagar en 2022, un martes por la tarde, sin ninguna celebración, porque Soledad estaba ese fin de semana en casa de su madre y Adrián llevaba ya 3 años viviendo en Madrid. Recuerdo que aquella tarde saqué la pluma del cajón y la sostuve unos instantes en la palma de la mano, sin saber exactamente por qué lo hacía. No había nada que firmar, solo era un momento, y los momentos sin testigos tienen la costumbre de disolverse sin dejar rastro. Soledad, a lo largo de esos 26 años,
Era lo que yo le describía a cualquiera que preguntara. Una mujer estable, de criterio firme y presencia constante. No era expresiva en el sentido habitual de la palabra. No era de las que verbalizan lo que sienten sin que nadie se lo solicite. Pero había en su manera de estar una continuidad que yo interpretaba como lealtad, y confundí esa continuidad con el afecto durante más tiempo del que hoy me resulta cómodo reconocer. Hubo periodos mejores y peores, como en cualquier matrimonio de 2 décadas y media. Discusiones por dinero en los años 90. Un distanciamiento gradual cuando Adrián se marchó al norte. Alguna temporada en que los dos dormíamos con la espalda hacia el otro lado sin que ninguno pusiera nombre a lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Nada que me pareciera fuera de lo ordinario. Nada que encendiera ninguna señal de alerta. Eso es lo que más trabajo me ha costado digerir de todo esto. No fue solamente que me engañara. Es que yo le facilité todas las condiciones necesarias para hacerlo. Estaba demasiado encerrado en mi propio orden, demasiado convencido de que lo construido era inamovible, como para advertir lo que estaba tomando forma a menos de 1 metro de distancia. Y mientras yo pasaba los días desentrañando fraudes ajenos en mi escritorio del 3er piso de la calle Santiago, el fraude más costoso de mi vida se organizaba con paciencia en el salón de mi propia casa. Todavía no lo sabía. Pero algo, en algún lugar que aún no sabía nombrar, había comenzado a cambiar. Hay una habilidad que se desarrolla después de 20 años trabajando con expedientes de fraude y que no viene explicada en ningún manual de peritaje. La capacidad de identificar a posteriori el momento exacto en que el engaño comenzó. No el momento en que fue descubierto, sino el momento en que echó raíces. Ese instante preciso en que alguien tomó una decisión y el mundo, sin que nadie lo advirtiera, empezó a moverse en una dirección diferente. Desde la cama del hospital, con el techo manchado de aquella huella amarillenta que ya era casi familiar, tuve tiempo de sobra para hacer ese ejercicio, y lo que encontré al revisar los últimos 2 años, con la mirada fría que uno aplica a un balance de cuentas, fue algo que un perito contable debería haberse negado a ignorar. Un patrón. Claro, consistente, perfectamente legible para quien tuviera la disposición de mirarlo sin anestesia sentimental. El primero fue el perfume. Soledad siempre había usado la misma fragancia, un perfume floral discreto que compraba en la misma farmacia del centro desde hacía años, y que formaba parte de ese catálogo de cosas cotidianas a las que uno deja de prestar atención precisamente porque siempre están ahí. En algún momento de principios del año anterior, sin que mediara ninguna celebración ni ninguna razón que yo pudiera identificar, ese olor desapareció. En su lugar había algo diferente, más intenso, más elaborado, con una nota persistente que no terminaba de encajar con una tarde de miércoles en casa. Lo noté, lo registré en algún lugar impreciso de la cabeza, y lo archivé inmediatamente bajo la categoría de lo que no merece análisis, porque los hombres que llevan décadas dentro de su propio orden son extraordinariamente eficientes a la hora de desestimar lo que no encaja en él. Después fue el teléfono. Llevábamos años con el mismo hábito de pareja que tienen la mayoría, los teléfonos sobre la mesa durante las comidas, encima de la mesilla por las noches, cargándose en el enchafe de la cocina sin ningún protocolo especial. En algún momento que no supe fechar con exactitud, ese hábito cambió. El teléfono de Soledad empezó a estar siempre boca abajo, sobre la mesa del salón, en el brazo del sofá, en la encimera de la cocina, siempre con la pantalla hacia abajo y el cuerpo ligeramente alejado de donde ella estuviera sentada, como si la distancia de 30 centímetros entre los dos constituyera algún tipo de privacidad significativa. Una noche, lo vi vibrar sobre la mesilla mientras ella estaba en el baño. No lo miré. En aquel momento me pareció que no hacerlo era una muestra de respeto. Ahora sé que era otra entrada en el debe de mi propia indiferencia. Las salidas vinieron después, o quizás ocurrieron en paralelo, y yo fui el último en ordenarlas cronológicamente. Soledad siempre había tenido su propio ritmo, sus propias gestiones, sus propias razones para salir que yo nunca había considerado necesario verificar. Eso no cambió. Lo que cambió fue la textura de las explicaciones.
Antes, cuando salía, decía a dónde iba. Al centro comercial, a casa de su madre, a tomar algo con Marta. A partir de cierto punto, las respuestas se volvieron más vagas sin perder la forma de una respuesta concreta. Tengo un recado. Había quedado. Vuelvo antes de las 9. Frases que contenían todos los elementos gramaticales de una explicación sin contener, en realidad, ninguna información verificable. Yo las acepté con la misma naturalidad con que se acepta el parte meteorológico, sin cuestionarlo, porque las nubes siempre han estado ahí y nadie espera que den explicaciones. Pero el detalle que más tiempo tardé en colocar en su sitio fue uno que no vino de Soledad, vino de Adrián. Fue una tarde de domingo de finales del verano anterior, uno de esos días en que el calor de agosto afloja un poco y es posible sentarse en la terraza sin que el aire pese demasiado. Adrián había venido desde Madrid a pasar el fin de semana, algo que ocurría con menos frecuencia de lo que a mí me habría gustado, pero que yo nunca convertí en reproche, porque entendía que la distancia y la vida propia son parte natural del crecimiento de un hijo. Estábamos los tres en la terraza, con los cafés del domingo todavía en la mano, y Soledad había entrado un momento a buscar agua. Adrián la siguió con la mirada. Luego se giró hacia mí y dijo con una sonrisa tranquila que en ese instante me pareció simplemente afectuosa. Está más contenta últimamente, ¿verdad? Se la ve bien. Lo dijo con el tono de quien hace una observación agradable sobre el tiempo. Yo respondí que sí, que es verdad, que de vez en cuando necesitamos todos recuperar energía. Y seguimos con el café y con la conversación y con el domingo. Desde el hospital, aquella frase llegó de vuelta con un significado completamente distinto al que le había asignado. Está más contenta. No era la observación inocente de un hijo que nota el bienestar de su madre. Era la frase de alguien que sabía por qué ella estaba más contenta y que en lugar de cargar con ese conocimiento en silencio, lo depositó en la conversación con la ligereza calculada de quien prueba hasta dónde llega la atención del otro. Yo no pasé la prueba. Sé que esta parte no resulta fácil de escuchar y comprendo que quien lleva tiempo oyendo este relato puede estar preguntándose cómo es posible que un hombre que se dedicaba profesionalmente a detectar irregularidades no advirtiera ninguna de estas señales en su propia vida. Es una pregunta justa. La respuesta honesta es que el trabajo de peritaje enseña a mirar documentos con distancia crítica precisamente porque no existe ningún vínculo emocional con ellos. Un balance contable no te quiere ni te teme, ni depende de que tú decidas no ver lo que está escrito. Las personas con quienes uno comparte la vida no funcionan así. Y los hombres de mi generación, criados en una España donde la familia era el territorio de lo inviolable, desarrollamos una especie de punto ciego voluntario respecto a las personas que habíamos elegido para ese territorio. Mirar demasiado de cerca a quienes amábamos nos parecía de algún modo una forma de traición previa. Ese punto ciego me costó caro. Hubo un último detalle que no comprendí hasta semanas después, ya fuera del hospital, cuando el investigador que contrataría Félix empezó a trazar la línea temporal completa. En marzo de ese mismo año, alguien había utilizado el ordenador del salón para realizar búsquedas que yo no había hecho, y móveis en la región de Alentejo, en Portugal, y después precios de billetes de avión a Lisboa, Roma y Oporto. El historial estaba parcialmente borrado, pero no del modo en que lo borra alguien que sabe lo que hace. Estaba borrado del modo en que lo hace alguien que sabe que debería hacerlo, pero no domina los medios con suficiente precisión. Una eliminación incompleta. En términos contables, el equivalente a raspar un número de un documento sin oscurecerlo del todo. La cifra original sigue siendo legible si se mira con la luz adecuada. 26 años construyendo una vida. 2 años desmantelándola en silencio. Y yo en el centro de todo aquello, mirando expedientes ajenos con una lupa, mientras el propio se deshacía hoja por hoja sobre la mesa del salón de mi casa. Lo que todavía no sabía era hasta qué punto el desmantelamiento había sido planificado. Eso llegaría después. Y cuando llegara sería mucho peor de lo que cualquiera de aquellas señales habría podido anticipar.
Los primeros 3 días en la unidad de cuidados intensivos los pasé en una especie de tiempo suspendido que no se parece a nada que haya experimentado antes ni después. La sedación no es un sueño, es una ausencia sin bordes, sin duración perceptible, sin la arquitectura narrativa que tienen los sueños aunque sean confusos. Simplemente no hay nada, y luego hay algo, y ese tránsito no deja ninguna huella en la memoria. Cuando abrí los ojos por primera vez era de mañana. Había luz blanca entrando por una ventana pequeña, situada demasiado alta para ver nada a través de ella, y tardé varios segundos en comprender que el pitido constante que escuchaba no era externo, sino que procedía de la máquina instalada a mi izquierda, conectada a mi propio pecho, mediante unos electrodos fijados con esparadrapos sobre la piel. El cardiólogo que llevaba mi caso se llamaba Germán Alcántara Puig, 51 años, delgado, con las manos de quien ha pasado décadas haciendo trabajo preciso con instrumental fino. Me explicó con una claridad que agradecí que había sufrido una fibrilación ventricular, una alteración del ritmo cardíaco en la que las cavidades inferiores del corazón pierden la coordinación eléctrica y dejan de bombear con eficacia. Sin intervención inmediata, el resultado es la muerte en cuestión de minutos. La intervención de Raúl con el desfibrilador y el tiempo de respuesta de la ambulancia habían sido, en sus palabras exactas, la diferencia determinante. Me dijo también que la recuperación era posible y probable, pero que requería reposo estricto, medicación específica y la eliminación de los factores de estrés crónico que en su valoración clínica habían contribuido al episodio. Escuché todo aquello con la atención que se presta a una información importante que todavía no ha terminado de aterrizarse en el cuerpo. El médico habló también con Soledad en el pasillo, con la puerta entreabierta. Yo no escuché lo que le dijo con exactitud, pero sí el tono. Pausado, detallado, el tono de quien explica una situación grave a un familiar cercano y quiere asegurarse de que la información queda bien comprendida. Soledad hizo alguna pregunta. El doctor respondió. Hubo un silencio breve. Después ella entró de nuevo, se sentó en la silla junto a la cama y me dijo que el médico era muy bueno y que me iba a poner bien. Eso fue el primer día consciente. Los días siguientes comenzaron a construir algo que en aquel momento no sabría haber llamado sospecha. Porque sospecha implica un objeto concreto y yo aún no tenía ninguno. Era más bien una incomodidad de fondo, parecida a la sensación de haber olvidado algo importante sin poder recordar qué. Las visitas de Soledad seguían siendo cortas, no irregulares, no inexistentes, sino simplemente acotadas con una precisión que no encajaba bien con la imagen de una esposa cuyo marido llevaba días en cuidados intensivos. Llegaba, preguntaba por el estado general, traía alguna cosa práctica, crema hidratante, el cargador del teléfono, una muda. Permanecía el tiempo suficiente para que la visita tuviera entidad, y después salía. Una tarde, sin pretensión aparente, le pedí que se quedara un poco más, que estaba cansado de los techos y necesitaba escuchar una voz conocida. Ella dijo que sí, claro, cómo no, y se quedó 40 minutos adicionales mirando el teléfono con la pantalla vuelta hacia ella cada vez que le llegaba alguna notificación. No lo comenté, me dediqué a observar la cadencia, cuánto tardaba en responder, si sonreía al hacerlo, si había algún cambio en su postura cuando el teléfono vibraba. No llegué a ninguna conclusión verificable, pero el registro quedó abierto en algún lugar de la cabeza, como una columna de auditoría que aún no tiene asiento en el haber. Fue al cuarto día, cuando apareció el elemento que, en retrospectiva, fue la primera evidencia real de que lo que ocurría superaba con creces una crisis matrimonial ordinaria. La enfermera del turno de tarde, una mujer seria y eficiente que llevaba el control de la medicación con una meticulosidad que me resultaba profesionalmente familiar, mencionó al traerme la medicación de las 6 que necesitaba que un familiar firmara la actualización de un formulario administrativo. Añadió, con la neutralidad de quien transmite información de trámite, que mi esposa ya había pasado esa mañana por la planta baja para revisar la documentación de ingreso. Luego salió. Aquello no habría llamado la atención de nadie.
Era un detalle administrativo menor, el tipo de gestión práctica que una esposa organizada realiza cuando su marido está hospitalizado y hay papeleo pendiente. Excepto que esa misma tarde, cuando Soledad llegó a visitarme, no mencionó haber estado en el hospital esa mañana. No lo mencionó porque su visita de ese día era, según todo lo que dijo, la primera del día. Había llegado directamente desde casa. Lo dijo de ese modo, con esa precisión innecesaria que la gente usa cuando quiere que algo suene más verdadero de lo que es. Era un detalle pequeño, insignificante incluso, del tipo que desaparece solo si uno decide no tirarlo del hilo. Yo lo tiré. A lo largo de los días siguientes, con el tiempo que la recuperación impone y que nadie que lleve décadas trabajando sin detenerse sabe bien cómo gestionar, empecé a ordenar lo que tenía. No había mucho. Una visita no mencionada, un teléfono siempre orientado en la dirección contraria, la sensación de que las explicaciones de Soledad tenían la estructura correcta pero no el peso adecuado. En términos contables, los asientos cuadraban, pero el saldo no era el esperado. Lo que no podía saber aún era qué había ido a gestionar Soledad a la planta baja aquella mañana. Eso lo descubriría semanas después, cuando Félix tuviera acceso a ciertos documentos. Y cuando lo supiera, la incomodidad de fondo que había estado cargando desde el primer día consciente en ese hospital se convertiría en algo completamente distinto. Porque lo que Soledad había revisado esa mañana no era documentación de ingreso ordinaria. Era el documento de voluntades anticipadas que yo había firmado años atrás, en un momento de responsabilidad administrativa que en su momento me había parecido simplemente prudente. Un formulario legal que en la Comunidad de Castilla y León permite al firmante expresar sus deseos respecto a la atención médica en caso de incapacidad. Un documento serio, necesario, perfectamente legal, que Soledad, en su condición de cónyuge, estaba revisando con una minuciosidad que no tenía nada de rutinaria. Ella necesitaba saber exactamente qué decía. Necesitaba saber qué margen de decisión le otorgaba ese papel. Y mientras yo estaba conectado a los monitores en la cuarta planta, sin saber nada de todo aquello, ella ya estaba calculando si era suficiente. Hay una diferencia fundamental entre sospechar y saber, y esa diferencia no es solo de grado, sino de naturaleza. La sospecha permite todavía la posibilidad de estar equivocado, y esa posibilidad, por remota que sea, funciona como una especie de anestesia. Mientras existe la opción de que uno se haya equivocado en la lectura, el daño permanece contenido, provisional, reversible en teoría. El saber no tiene esa salida. El saber es permanente, y su peso no disminuye con el tiempo, sino que se asienta, como el sedimento en el fondo de un depósito que nadie ha movido en años. Tardé 2 días en decidir el siguiente paso. No porque dudara de que debía darlo, sino porque necesitaba hacerlo bien. En 26 años de trabajo pericial, lo más costoso que había aprendido no era la técnica contable ni el conocimiento jurídico. Era la disciplina de no actuar sobre una hipótesis antes de tener al menos un elemento verificable que la respaldara. Los expedientes que se instruyen con precipitación son los que se caen. Los que se construyen con paciencia son los que se sostienen ante cualquier tribunal. Llamé a mi hermana Inmaculada el miércoles por la tarde, cuando el pasillo de la planta estaba en calma y la enfermera del turno acababa de completar la ronda de medicación. Inmaculada Serrano Vega tiene 55 años, 3 más que yo, y lleva toda su vida adulta trabajando como administrativa en una empresa de distribución logística en Valladolid. Es una mujer de una practicidad que a veces resulta casi incómoda. No rodea los asuntos, no amortiguada el lenguaje más de lo necesario y no desperdicia tiempo en preparar al interlocutor antes de decirle lo que piensa. Cualidades que en ese momento me resultaban exactamente lo que necesitaba. Le expliqué lo que había escuchado la noche del 27. Se lo expliqué en su totalidad, sin atenuantes ni resúmenes. Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró varios segundos más de lo habitual en ella y que dijo más que cualquier respuesta inmediata habría podido decir. Después me preguntó qué necesitaba.
Le pedí que revisara los extractos de la cuenta corriente conjunta de los últimos 6 meses. Teníamos acceso compartido a la banca en línea desde hacía años, y las claves estaban anotadas en un cuaderno que guardaba en el cajón de la mesilla de su casa, un sistema arcaico que Inmaculada se negaba a sustituir por ninguna aplicación de gestión digital, porque, decía, lo que está escrito en papel no lo borra nadie con un clic. Le di las instrucciones de acceso y le pedí que buscara movimientos que no respondieran al patrón habitual de gastos domésticos, transferencias a cuentas desconocidas, reintegros en efectivo de importe elevado, pagos a servicios que no reconociera. Me llamó al día siguiente, a las 10:15 de la mañana. Su voz tenía la textura particular de quien ha dormido poco y ha pasado la noche ordenando algo que no quería encontrar. Los resultados eran los siguientes. A lo largo de los últimos 7 meses, se habían producido 19 transferencias de importes variables entre 300 y 800 euros cada una, todas dirigidas a la misma cuenta bancaria, cuya titularidad no figuraba en ningún concepto asociado al movimiento. La suma total acumulada ascendía a 9.400 euros. Las transferencias se habían ejecutado siempre en días laborables, en horarios de mañana, con una cadencia irregular que evitaba cualquier periodicidad llamativa. Era exactamente el método que se utiliza para distribuir un desvío de fondos de manera que no active los umbrales de alerta automática de los sistemas bancarios. Importes dispersos, fechas variables, conceptos genéricos. Lo había visto docenas de veces en expedientes de fraude empresarial, y lo tenía en mi propia cuenta corriente. Inmaculada no hizo comentarios mientras leía los datos. Yo tampoco los hice mientras los escuchaba. Ambos conocíamos el significado de lo que estaban describiendo esos números, y ninguno de los dos necesitaba verbalizarlo para que quedara establecido entre nosotros. Le pedí que guardara los registros impresos y que no dijera nada a nadie hasta que yo le indicara. Me dijo que, por supuesto, con una brevedad que era su manera de decir que podía contar con ella para lo que hiciera falta. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ventana pequeña del fondo. El cielo de octubre tenía ese gris uniforme y sin matices que en Castilla puede durar semanas enteras sin que aparezca ningún contraste. Pensé, con la parte de la cabeza que aún funcionaba con frialdad analítica, que 9.400 euros en 7 meses era una cantidad significativa, pero no extraordinaria. Era una reserva, un colchón acumulado con paciencia para una salida que ya estaba siendo planificada con tiempo suficiente. Pero lo que Inmaculada me comunicó al final de esa misma llamada fue lo que cambió la escala de todo lo que estaba empezando a comprender. Mientras revisaba los extractos, había encontrado también un cargo de honorarios correspondiente a una consultoría de seguros, una empresa registrada en Valladolid que se dedicaba, entre otras cosas, a asesorar sobre el valor de rescate y las condiciones de cobro de pólizas de vida. El cargo era de 220 euros. La fecha, 19 de julio, 4 meses antes de mi ingreso hospitalario. Soledad había contratado los servicios de ese asesor para obtener información detallada sobre mi póliza de vida, sobre las condiciones exactas de cobro, sobre quién tenía derecho a reclamarla, sobre cuánto tiempo tardaba en liquidarse una vez producido el fallecimiento del asegurado. 4 meses antes de que mi corazón se detuviera en el escritorio del 3er piso de la calle Santiago. Sé que quien lleva este relato hasta aquí puede necesitar un momento para dejar que eso se asiente. Yo también lo necesité, porque hasta ese punto, aunque lo que había escuchado en el hospital era devastador, existía todavía la posibilidad, por forzada que fuera, de interpretar aquellas palabras como el desahogo desesperado de una mujer en una situación de crisis, como algo dicho sin verdadero cálculo previo en un momento de angustia. Las palabras dichas en la oscilación emocional de una noche difícil pueden ser horribles sin ser premeditadas. Pero una consulta a un asesor de seguros realizada 4 meses antes no es un desahogo, es una gestión. Tiene fecha, tiene factura, tiene un profesional al otro lado que respondió preguntas concretas sobre condiciones concretas. Eso no se hace en un momento de debilidad.
Eso se hace cuando ya se ha tomado una decisión y se está recabando la información necesaria para ejecutarla. El fraude que había estado leyendo durante décadas en los expedientes de otros tenía siempre la misma arquitectura básica, independientemente de su tamaño o sofisticación. Una decisión inicial, un periodo de preparación silenciosa y una ejecución diseñada para que cuando alguien advirtiera lo ocurrido, ya fuera demasiado tarde para revertirlo. Lo que Soledad había estado construyendo durante al menos 7 meses respondía exactamente a ese patrón. La diferencia era que esta vez el perjudicado no era una empresa de Palencia ni un ayuntamiento de provincias. Era yo. Y por primera vez desde que había abierto los ojos en aquella cama, con los electrodos pegados al pecho, sentí algo que no era exactamente miedo ni exactamente rabia, sino algo más frío y más preciso que ambos. La certeza de que lo que tenía delante no era una crisis que pudiera resolverse con una conversación. Era un expediente. Y los expedientes, a diferencia de las conversaciones, tienen un método. Lo que aún no sabía era hasta qué punto ese expediente me afectaba, ni cuántas personas más estaban dentro de él. Eso llegaría en los días siguientes. Y cuando llegara, lo que creía haber comprendido hasta entonces resultaría ser apenas la primera página de un documento mucho más largo. Félix Moreno Castilla llevaba 31 años ejerciendo la abogacía en Valladolid, la mayor parte de ellos especializado en derecho de familia y en litigios patrimoniales. Nos conocíamos desde la facultad, aunque nuestros caminos académicos divergieron pronto. Él eligió el derecho, yo la contabilidad, y durante décadas nuestra amistad se había sostenido sobre esa combinación de disciplinas distintas que de vez en cuando se necesitan mutuamente. Era un hombre metódico, de los que no hablan mientras no tienen algo concreto que decir, y esa cualidad, que en las conversaciones ordinarias podía resultar algo árida, en los asuntos serios se convertía en exactamente la clase de solidez que uno necesita a su lado. Lo llamé el jueves por la mañana, 4 días después de la llamada de Inmaculada. Había tardado ese tiempo no por indecisión, sino por necesidad de ordenar lo que tenía antes de presentárselo. Un perito que lleva un expediente incompleto a consulta pierde credibilidad y tiempo. Félix escuchó todo sin interrumpirme. La noche del 27, la visita no mencionada a la planta baja, los extractos que Inmaculada había revisado, el cargo de la consultoría de seguros de Julio. Cuando terminé hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «Necesito que salgas del hospital antes de que hagamos cualquier movimiento», dijo. «Mientras estés ingresado eres vulnerable en demasiados sentidos». Le dije que el alta médica podría producirse en una semana, según el doctor Alcántara. «Bien», respondió. «Esa semana la vamos a usar». Lo que Félix puso en marcha durante esos días fue la contratación de un investigador privado. Su nombre era Lorenzo Prados Esquivel, 53 años, exfuncionario del Cuerpo Nacional de Policía, con 20 años de servicio antes de establecerse por cuenta propia. Félix lo conocía de varios casos anteriores y lo describió con una frase que me resultó suficiente. «Es discreto, es riguroso y no te trae lo que quieres escuchar, te trae lo que hay». Era exactamente el perfil que la situación requería. Lorenzo comenzó a trabajar mientras yo seguía en el hospital, con la apariencia de un convaleciente sin más ocupación que recuperarse. Identificó a Tomás Aguirre Navarro en menos de 48 horas, a partir del número de teléfono que figuraba en el registro de llamadas de la noche del 27, número que Félix había anotado del teléfono de Soledad mientras ella salía un momento al baño durante una de sus visitas, con una naturalidad que en él no resultaba calculada, sino simplemente eficiente. Tomás Aguirre tenía 46 años. Trabajaba como agente inmobiliario en una oficina del Paseo de las Moreras y llevaba, según pudo establecer Lorenzo, mediante seguimiento directo durante varios días, una relación con Soledad que no era reciente ni circunstancial. El informe llegó a manos de Félix el martes siguiente, 2 días antes de mi alta. Félix vino al hospital esa tarde con la excusa de una visita de cortesía, con una bolsa de fruta que ninguno de los dos tocó,
y me entregó el documento dentro de una carpeta de plástico, como si fuera papeleo ordinario de los que los abogados llevan consigo por razones profesionales. Lo leí con el mismo método que aplicaba a los expedientes en la oficina. Desde el principio, sin saltar páginas, sin buscar el final, antes de haber procesado el cuerpo del texto. La relación entre Soledad y Tomás Aguirre se había iniciado, según pudo reconstruir Lorenzo, a partir de registros de localización y testimonios de terceros, hacía aproximadamente 22 meses. No era, por tanto, una aventura reciente que pudiera atribuirse a un periodo de crisis puntual. Era una relación paralela con entidad propia, con una historia acumulada, con lo que en términos ordinarios se llamaría una vida compartida a escondidas. Se reunían con una frecuencia de 2 o 3 veces por semana, siempre en el piso que Tomás tenía en alquiler en el barrio de La Victoria, siempre en horarios que coincidían con momentos en que yo estaba en el trabajo o, en los últimos meses, con las tardes en que las visitas al hospital terminaban antes de lo esperado. Eso era grave. Era el tipo de gravedad que produce un impacto físico al leerlo, un peso en el pecho, que no tiene que ver con la arritmia, sino con algo más difícil de medir que el ritmo cardíaco. Pero no era lo peor del informe. Al final del documento, en las páginas que Lorenzo dedicaba a la documentación digital recuperada, había una sección que Félix había marcado con un clip de color rojo. Era la transcripción de una serie de mensajes extraídos del teléfono de Soledad mediante los procedimientos técnicos que los investigadores privados utilizan cuando el acceso es autorizado por vía legal. Entre esos mensajes había una conversación que no era con Tomás Aguirre, era con Adrián. Los mensajes abarcaban un periodo de varios meses. En ellos, Adrián y Soledad hablaban sobre la relación con Tomás con la naturalidad de dos personas que comparten un secreto asumido y gestionado desde hace tiempo. No era una conversación de descubrimiento ni de confrontación. Era la conversación de alguien que ya sabe, que ha decidido que saber sin actuar es su posición en el asunto, y que de vez en cuando intercambia actualizaciones sobre una situación que considera implícitamente asunto de su madre y no suyo. En un mensaje del 8 de agosto, Adrián escribía: «Tranquila, papá nunca va a mirar donde no le corresponde. Tú conoces cómo es. Paciencia y espera el momento adecuado». Lo leí 2 veces. Luego cerré la carpeta y la dejé sobre la mesilla. Hay una distinción que en términos de daño emocional resulta difícil de articular con precisión, pero que quien la ha vivido reconoce de inmediato. La diferencia entre que te traicione alguien a quien elegiste y alguien a quien criaste. Con Soledad, el daño era el de una promesa rota entre dos adultos que en algún momento decidieron algo juntos y que uno de ellos decidió, después, deshacer. Un daño enorme, pero contenido dentro de la lógica, aunque retorcida, de las decisiones que los adultos toman. Lo de Adrián era diferente en su raíz. Adrián no había decidido traicionar a su padre en el sentido activo del término. Había tomado una decisión más silenciosa y en ciertos aspectos más dañina. Había decidido que la lealtad hacia su madre valía más que la honestidad hacia su padre y había ejercido esa decisión durante meses sin que yo supiera que existía. El hijo al que había firmado en el registro civil con la pluma de plata, al que había llevado a su primer día de colegio, al que había enseñado a leer un balance contable en una tarde de sábado, como si fuera el juego más interesante del mundo, había leído los mensajes de su madre sobre una relación paralela, había escuchado los planes que se estaban tejiendo y había escrito: «Paciencia y espera el momento adecuado». No lloré. Quiero ser exacto en esto, porque sería fácil incluir aquí un momento de derrumbe que en realidad no se produjo de esa manera. Lo que ocurrió fue más parecido a un apagado gradual, una retirada de la energía hacia un lugar interior muy quieto, sin movimiento, sin temperatura. Me quedé mirando la mancha amarillenta del techo durante un tiempo que no medí. El monitor cardíaco pitaba con su ritmo constante, indiferente a lo que acababa de ocurrir en las páginas de esa carpeta. En algún momento anterior a todo esto,
Varios años atrás, Soledad había pasado 3 semanas enferma con una neumonía severa que la tuvo en cama con fiebre alta y la respiración difícil. Yo había reorganizado mi agenda, cancelado 2 peritajes, preparado la medicación en los horarios exactos que indicaba el médico y dormido en el sillón del dormitorio durante 14 noches seguidas para poder escucharla si empeoraba durante la noche. No lo hice pensando en que fuera un acto especialmente meritorio. Lo hice porque era lo que correspondía hacer cuando alguien a quien quieres está mal y tú puedes hacer algo al respecto. Ella recordaba eso. Tenía que recordarlo. Y aún así, había marcado el número de Tomás Aguirre en ese mismo hospital 4 años después, y le había dicho que el dinero del seguro pagaría la vida que ella siempre había querido. Cerré los ojos un momento. Respiré despacio, de la manera en que el doctor Alcántara había indicado: 4 tiempos para inspirar, 4 para retener, 4 para soltar. Un método diseñado para regular el corazón físico. Útil también, descubrí, para mantener quieta la parte que ningún cardiólogo puede tratar. Cuando abrí los ojos, la carpeta seguía sobre la mesilla. El clip rojo en las páginas de Adrián. Guardé el informe. Llamé a Félix. Le dije que estaba listo para empezar. El alta médica se produjo el viernes 3 de noviembre, a las 12 del mediodía. El doctor Alcántara me entregó el informe de alta con instrucciones precisas: reposo relativo durante 4 semanas, medicación anticoagulante y antiarrítmica en horarios fijos, revisión cardiológica a los 20 días y una recomendación explícita de reducir de forma permanente la carga de trabajo. Me lo dijo mirándome directamente, con la seriedad de quien no está adornando un consejo, sino transmitiendo una condición. Le dije que lo tendría en cuenta. Él asintió con la expresión de quien ha escuchado esa respuesta demasiadas veces y conoce su valor real. Soledad vino a recogerme. Trajo el coche hasta la puerta principal del hospital. Me ayudó a subir con una solicitud que no tenía nada de forzado en los gestos, y durante el trayecto de vuelta al piso del Paseo de Zorrilla habló de cosas prácticas, que había preparado la habitación, que la farmacia ya tenía los medicamentos, que Adrián había llamado para preguntar cómo estaba. Yo respondí con la economía de palabras de alguien que todavía se recupera y que no tiene energía para conversaciones largas. Miré el perfil de la ciudad desde la ventanilla del coche, los edificios del centro que conozco desde que era estudiante, el río Pisuerga cruzando por debajo del puente mayor con el color grisáceo de noviembre, y pensé que todo aquello era exactamente igual que siempre, y que sin embargo nada funcionaba ya con las mismas reglas de antes. Entré en casa y me instalé en el ritmo que la situación requería, el de un hombre que se recupera despacio, que duerme más de lo habitual, que no tiene capacidad para nada que exija esfuerzo sostenido. Era una representación que no me costaba demasiado mantener porque el cansancio era real. El cuerpo había pasado por algo serio y lo comunicaba con honestidad. Lo que Soledad no podía distinguir era dónde terminaba el cansancio genuino y dónde comenzaba la deliberación. Félix vino 2 días después de mi llegada a casa, un domingo por la tarde, con la excusa de una visita de recuperación que en un amigo de 30 años no necesitaba mayor justificación. Soledad lo recibió con la cordialidad habitual, le ofreció café, estuvo en el salón 20 minutos con nosotros antes de retirarse a la cocina. Cuando sus pasos se alejaron lo suficiente, Félix abrió la carpeta que llevaba y comenzó a hablar en voz baja y sin rodeos. Lo primero que me explicó fue el marco legal dentro del que tendríamos que movernos, y lo hizo con la claridad de quien sabe que su interlocutor no necesita que le simplifiquen las cosas. En España, el régimen económico matrimonial habitual es el de gananciales, lo que significa que los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges por partes iguales. Eso implica que cualquier transferencia unilateral de esos bienes, aunque fuera hacia mi propia hermana o hacia cualquier otro destinatario de confianza, podría ser impugnada judicialmente por Soledad y declarada nula. No era el camino. El camino correcto era iniciar el procedimiento de divorcio
con una solicitud simultánea de medida cautelar de congelamiento de activos, un mecanismo que los juzgados de familia pueden conceder en casos donde existe riesgo acreditado de disposición fraudulenta del patrimonio común. Con las pruebas que ya teníamos, la solicitud tenía fundamento suficiente. Le pregunté cuánto tiempo tardaría en resolverse la medida cautelar una vez presentada la solicitud. Me dijo que entre 4 y 8 días hábiles, dependiendo del juzgado, y que una vez concedida, ninguno de los dos cónyuges podría disponer del patrimonio común sin autorización judicial. Aquí es donde la experiencia de décadas se convirtió en algo que Soledad nunca había considerado como amenaza. Durante 26 años, mi trabajo había consistido en reconstruir movimientos patrimoniales fraudulentos a partir de documentación fragmentaria, en identificar los mecanismos que utilizan quienes intentan hacer desaparecer activos antes de que la ley los alcance. Conocía ese procedimiento desde dentro, con la precisión de quien lo ha estudiado en cientos de expedientes reales. Y lo que eso me permitía hacer ahora era exactamente lo contrario de lo que hacían los sujetos de esos expedientes. En lugar de intentar mover activos antes de que llegara la orden judicial, yo iba a asegurarme de que la orden llegara antes de que Soledad moviera nada. El inventario que elaboré durante los días siguientes era el documento más meticuloso que había preparado en toda mi carrera, y eso tiene su propio mérito, si se tiene en cuenta que había preparado informes periciales en casos con cifras de varios millones de euros. Cada bien, cada cuenta, cada inversión, cada activo con valor patrimonial relevante quedó registrado con su valoración actualizada, su documentación de respaldo y su situación jurídica exacta. El piso del Paseo de Zorrilla, tasado en 340.000 euros, según la referencia catastral actualizada. La cuenta corriente conjunta, con un saldo en ese momento de 42.600 euros, de los cuales 9.400 habían sido objeto de transferencias irregulares ya documentadas, un plan de pensiones a mi nombre con un valor acumulado de 81.200 euros, una cartera de fondos de inversión con un valor liquidativo de 63.800 euros, la póliza de vida con suma asegurada de 240.000 euros, cuya beneficiaria designada era Soledad. Ese último punto era el que requería acción inmediata por la vía específica que la ley de contrato de seguro permite: la modificación unilateral del beneficiario designado, que el tomador del seguro puede realizar en cualquier momento sin necesidad de consentimiento del beneficiario anterior. Era un derecho que me asistía con independencia del procedimiento de divorcio, y era el primero que ejercí. Félix redactó la comunicación a la aseguradora. Designé a Inmaculada como nueva beneficiaria. El documento salió por correo certificado el martes siguiente. Soledad no sabía nada de esto. Seguía sus días con la normalidad de quien tiene el terreno bajo control, preparando las comidas, gestionando sus asuntos, saliendo a sus recados con las mismas explicaciones vagas de siempre. Una tarde la escuché hablar por teléfono en el dormitorio con la puerta entornada. No pude distinguir las palabras, pero sí el tono, tranquilo, casi distendido, con esa cadencia específica que tiene una conversación entre dos personas que comparten algo que nadie más sabe. Seguí leyendo el periódico en el salón sin alterar la postura. Hubo un momento, hacia el final de esa segunda semana en casa, que no he contado a nadie hasta ahora y que tampoco resulta fácil de narrar. Era noche cerrada, cerca de las 2 de la madrugada, y me había despertado con el pecho tenso de ese modo que el doctor Alcántara había descrito como normal durante la recuperación, pero que cada vez que ocurría activaba algo cercano al pánico. Me quedé quieto en la oscuridad, escuchando la respiración de Soledad a mi lado, regular y profunda, la respiración de alguien que duerme sin perturbación. Y pensé, con una lucidez incómoda que la madrugada tiene la costumbre de imponer, que 26 años tienen un peso específico que ningún expediente puede medir, que había tardes de los años 90 en que llegaba tarde del trabajo y ella tenía la cena en la mesa y no decía nada, solo ponía un plato delante de mí con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo,
que hubo un invierno, el del 99, en que los dos pasamos semanas con muy poco dinero, y ninguno de los dos convirtió esa escasez en una razón para el reproche. No era debilidad lo que sentía en ese momento. Era algo más parecido al reconocimiento de que el daño que me habían causado no borraba los años que habían existido antes de ese daño, y que cargar con ambas cosas a la vez es una de las formas más agotadoras que conozco de estar despierto a las 2 de la mañana. Me levanté despacio, fui a la cocina, bebí agua fría directamente del grifo y me quedé apoyado en la encimera durante varios minutos mirando la oscuridad del patio interior. Luego volví a la cama. A la mañana siguiente, Félix presentó la solicitud de divorcio con medida cautelar en el juzgado de primera instancia, número 4 de Valladolid. El procedimiento estaba en marcha. Y Soledad, que esa misma mañana salió de casa a las 10 con una bolsa de tela y la sonrisa de quien tiene planes propios para el día, no tenía la menor idea de lo que acababa de ponerse en movimiento. Adrián llegó el sábado por la mañana. No lo llamé con anticipación suficiente para que pudiera prepararse. Le envié un mensaje el viernes por la noche diciéndole que necesitaba verlo al día siguiente, que era importante y que viniera solo. 3 líneas, sin explicación adicional. Él respondió con una sola palabra: bien. Esa brevedad me dijo que algo en él ya sabía que la conversación que se aproximaba no era de las ordinarias, aunque todavía ignoraba cuánto sabía yo. Soledad salió esa mañana antes de que Adrián llegara. Le dije que tenía pendiente hablar con nuestro hijo de algunos asuntos relacionados con la recuperación y con decisiones prácticas que había estado posponiendo. Era una verdad incompleta, que funcionaba exactamente como las que ella había estado usando conmigo durante 2 años. Contenía los elementos necesarios para resultar creíble sin revelar ninguna de las cosas que importaban. Ella asintió, recogió el bolso y salió sin hacer preguntas. La puerta se cerró a las 10:15. Adrián llegó a las 11:10. Subió en ascensor, llamó al timbre con los 2 golpes cortos que había tenido desde adolescente y entró con esa mezcla de familiaridad y leve incomodidad que tienen los hijos cuando visitan la casa de sus padres después de vivir años fuera. Llevaba el mismo abrigo oscuro de siempre, el pelo algo más largo de lo habitual y una expresión que intentaba ser neutral, pero que no terminaba de serlo del todo. Lo conozco desde que era recién nacido. Conozco cada matiz de su cara. Sé cuándo está cómodo y cuándo está midiendo el terreno. Estaba midiendo el terreno. Le ofrecí café. Lo preparé yo mismo en la cocina mientras él se sentaba a la mesa del comedor, que era donde yo había decidido que ocurriría aquella conversación. No en el salón, que es el espacio de la informalidad y la comodidad, sino en la mesa, que es el espacio de los asuntos que requieren estar sentado frente a frente, sin la distancia del sofá ni la distracción de la televisión apagada en el rincón. Coloqué las 2 tazas. Me senté enfrente de él, y sin ningún preámbulo, sin transición que amortiguara el momento, puse el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, y la conversación abierta en la página que Félix había señalado con el clip rojo. La pantalla mostraba el mensaje del 8 de agosto. Adrián lo miró. Vi el momento exacto en que sus ojos lo leyeron, porque hubo un cambio mínimo en la musculatura alrededor de los párpados, una tensión que no llegó a convertirse en ninguna expresión identificable, pero que estuvo ahí durante menos de un segundo antes de que la controlara. Levantó la vista. Me miró. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Él habló primero, que era lo que yo esperaba que ocurriera. Cuando alguien tiene algo que justificar, el silencio del otro se vuelve insoportable antes que el propio. Papá, esto no es lo que parece. Esperé. Mamá me lo contó hace tiempo. Yo no sabía cómo manejarlo. No quería meterme en medio de algo entre vosotros dos. Seguí sin responder. Intenté hablar con ella, le dije que no era correcto, pero ella me pidió que no dijera nada, y yo no quería destruir la familia. Pensé que se resolvería solo. Esa última frase fue la que me indicó que había llegado el momento de hablar. Le dije, con una voz que reconocí como mía, pero que sonaba a algo más quieto y más firme de lo que recordaba haber usado antes,
que no le iba a pedir que se justificara más, que había escuchado lo suficiente, que lo que tenía sobre esa mesa no era una acusación que esperara que él refutara, sino una evidencia que yo ya había procesado y que lo había citado esa mañana no para juzgarlo, sino para comunicarle una decisión que ya estaba tomada. Le expliqué lo siguiente con la misma metodología con que presentaba un informe pericial ante un tribunal, sin énfasis emocional innecesario, sin pausas dramáticas, con la precisión de quien ha ordenado cada punto antes de comenzar a hablar. Primero, a partir de ese día, el apoyo económico que le había estado proporcionando de manera directa e indirecta quedaría suspendido de forma permanente. Eso incluía la transferencia mensual de 700 euros que llevaba recibiendo desde que se instaló en Madrid, la cobertura del seguro médico privado que yo pagaba y que él seguía usando, y cualquier contribución futura a gastos que en el pasado yo hubiera cubierto sin que mediara solicitud expresa. Segundo, su posición en el testamento, que hasta entonces lo incluía como heredero único, sería revisada. No le dije cómo quedaría redactada la nueva disposición, porque ese detalle no era de su incumbencia en ese momento. Solo le informé de que la versión anterior dejaba de tener vigencia. Tercero, y esto era lo que más me costó decir no por la decisión en sí, sino por lo que implicaba reconocer, el contacto entre nosotros, tal como había existido hasta entonces, no continuaría. No le estaba prohibiendo que llamara ni le estaba cerrando ninguna puerta de manera formal. Le estaba comunicando que yo no iba a mantener una relación de normalidad simulada con alguien que había elegido, durante más de un año, administrar un secreto que me afectaba directamente. Si en algún momento futuro él consideraba que había algo genuino que decirme, podría hacerlo. Pero la relación que habíamos tenido, la del padre y el hijo que hablan cada 2 semanas y se visitan en fechas señaladas y comparten la mesa en Navidades, esa relación había terminado esa mañana. Adrián no respondió de inmediato. Miró la taza de café que no había tocado. Luego me miró a mí con una expresión que era difícil de clasificar porque contenía varias cosas a la vez. Algo parecido a la sorpresa de quien no esperaba este nivel de determinación. Algo parecido a la vergüenza, y algo más pequeño y más difícil de nombrar, que quizás era el reconocimiento de que lo que yo estaba diciendo era justo aunque le resultara insoportable escucharlo. Dijo, «¿No vas a darme la oportunidad de explicarme?» Le respondí que ya lo había hecho. Dijo, «Soy tu hijo». Le dije que sí, que precisamente por eso el daño que me había causado tenía la magnitud que tenía, que un extraño que hubiera tomado la misma decisión me habría afectado infinitamente menos, porque de un extraño no se esperan las cosas que se esperan de un hijo, y que la diferencia entre cometer un error y elegir una posición es que el error puede deshacerse, pero la posición revela quién es la persona que la tomó. Él había elegido una posición, la había mantenido durante más de un año. A eso era algo que estaba fuera del alcance de cualquier explicación posterior. Se quedó en silencio durante un tiempo largo. Luego se levantó, recogió el abrigo del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla se detuvo, de espaldas a mí, y dijo en voz baja, «Lo siento». No respondí. Escuché el sonido de la puerta cerrándose, los pasos en el rellano, el ascensor bajando. Me quedé sentado a la mesa del comedor con las 2 tazas de café frías delante de mí. El piso estaba en silencio. Ese silencio particular que dejan los espacios donde acaba de ocurrir algo que no tiene marcha atrás. Miré por la ventana del comedor hacia la calle. La mañana de noviembre tenía una luz lateral y baja que alargaba las sombras de los edificios sobre el pavimento húmedo. No me arrepentí de nada de lo que había dicho. Eso también quiero dejarlo claro, porque sería fácil interpretar lo que cuento como el relato de un hombre que tomó decisiones radicales en un momento de dolor y que después cargó con ellas sin poder sostenerlas. No fue así. Lo que sentí en aquel silencio no era satisfacción ni alivio, pero tampoco era duda. Era algo más parecido a la claridad que viene después de que un diagnóstico difícil queda confirmado.
No hay alegría en él, pero hay al menos la certeza de que lo que uno estaba mirando era real y de que actuar en consecuencia era lo único coherente. Adrián era mayor de edad. Tenía 26 años y una vida construida en parte con recursos que yo había puesto a su disposición. Había tomado una decisión de adulto. Viviría con las consecuencias de adulto. Recogí las tazas, las llevé a la cocina, las lavé. Luego fui al dormitorio. Abrí el cajón izquierdo del escritorio y miré la pluma de plata durante un momento. Faltaban 9 días para el cartorio. Los 9 días que separan una decisión de su ejecución tienen una textura particular que no se parece a la espera ordinaria. No es impaciencia. Es algo más parecido a la concentración estática de quien ha preparado un trabajo durante semanas y sabe que lo único que queda es no cometer errores en las últimas horas. Cada movimiento calculado, cada palabra medida, cada gesto calibrado para no romper la apariencia que hasta ese momento había sostenido con una consistencia que, reconozco, me sorprendió de mí mismo. Soledad no sabía nada. Eso era lo que hacía aquellos 9 días tan extraños de habitar. Compartir el espacio con alguien que actúa dentro de una realidad que ya no existe, como una imagen en una pantalla que sigue proyectándose después de que el proyector ha sido apagado. Ella se movía por el piso con la naturalidad de siempre, preparaba el desayuno, preguntaba cómo me encontraba, comentaba cosas menores sobre el vecindario o sobre algún programa que había visto la noche anterior. Y yo respondía con la economía de palabras de quien se recupera despacio, con la atención justa para que la conversación no tuviera grietas visibles. El lunes, 3 días después de la visita de Adrián, Félix me llamó a las 9 de la mañana con la voz de quien tiene buenas noticias, pero las va a comunicar con la misma mesura con que comunicaría cualquier otra cosa. El juzgado de primera instancia, número 4, había concedido la medida cautelar de congelamiento de activos. A partir de ese momento, ninguno de los dos cónyuges podía disponer del patrimonio común sin autorización judicial expresa. La cuenta corriente conjunta, el piso, los fondos de inversión, el plan de pensiones, todo quedaba bajo tutela del juzgado hasta que el procedimiento de divorcio estableciera la liquidación definitiva de la sociedad de gananciales. Le pregunté si Soledad recibiría alguna notificación. Me dijo que sí, que la resolución judicial sería notificada en el domicilio familiar en los días siguientes, por correo certificado con acuse de recibo. Guardé el teléfono en el bolsillo y miré hacia el pasillo del piso desde el sillón del salón. Soledad estaba en la cocina. Se escuchaba el sonido del agua del grifo. Ese detalle, la notificación judicial que llegaría por correo certificado, introdujo una variable que Félix y yo habíamos considerado con anterioridad. Si Soledad recibía la comunicación antes del día de la notaría, la sorpresa que habíamos construido con cuidado durante semanas perdería parte de su efecto. No toda. Las pruebas estarían igualmente sobre la mesa y el procedimiento seguiría su curso con independencia de lo que ella supiera o dejara de saber. Pero había una diferencia entre una mujer que llega al notario sin saber nada y una mujer que llega habiendo tenido días para preparar una respuesta. Félix adelantó la fecha. El miércoles en lugar del viernes. Llamó a la notaría esa misma tarde y reorganizó la cita. Me lo comunicó por un mensaje breve que leí en el cuarto de baño con la puerta cerrada, mientras Soledad veía el telediario en el salón. El martes por la tarde ocurrió el momento que más cerca estuvo de desestabilizar todo lo que habíamos construido. Lorenzo Prados me había enviado por vía segura la documentación final del informe, un resumen actualizado con los últimos movimientos registrados de Tomás Aguirre y la confirmación de que la relación entre ambos continuaba activa. Estaba leyendo ese documento en el ordenador del dormitorio, con la puerta entornada, cuando escuché los pasos de Soledad acercándose por el pasillo. No tuve tiempo de cerrar el documento. Minimicé la ventana, pero en el proceso, el movimiento del ratón fue lo suficientemente brusco para que el monitor emitiera un clic audible. Los pasos se detuvieron un momento justo al otro lado de la puerta. Ella
La empujó suavemente. ¿Estás bien? Te he oído moverse. Estaba sentado frente al escritorio con la pantalla mostrando el fondo de escritorio. Le dije que sí, que había intentado abrir un archivo y se me había cerrado el programa. Que esas cosas me ponían de mal humor desde los tiempos del Windows 98. Ella sonrió levemente, dijo algo sobre que debería pedirle a Adrián que me configurara el equipo cuando viniera y se alejó de nuevo por el pasillo. Me quedé inmóvil durante varios segundos, con las manos sobre el escritorio, escuchando sus pasos alejarse hacia el salón. El corazón golpeaba con más fuerza de lo recomendable para alguien en mi situación médica, y fui perfectamente consciente de esa ironía, que la arritmia que casi me había costado la vida podría delatarme en el tramo final de lo que había edificado con tanto cuidado. Respiré con el método del doctor Alcántara. 4 tiempos, 4, 4. El ritmo se normalizó. Volví a abrir el documento cuando el silencio del pasillo fue suficientemente estable. Lo terminé de leer. Lo cerré. Borré el historial de acceso. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud que no tenía nada de tranquila. Soledad continuaba con su representación y yo con la mía, y los dos nos movíamos por ese piso como dos actores en una obra en que uno de ellos sabe que el último acto ya está escrito y el otro cree que todavía está improvisando. Había momentos, generalmente entrada la noche, en que la conciencia de lo que se aproximaba adquiría un peso físico que no siempre resultaba sencillo de sostener en silencio. No era miedo al resultado. El resultado estaba construido sobre documentación irrefutable y asesoramiento jurídico sólido. Era algo más parecido al peso específico de los finales, esa gravedad particular que tienen las cosas que no van a poder deshacerse una vez que ocurran. Una noche la observé cenar. Estábamos los dos en la cocina, con la luz cálida del flexo encendido sobre la encimera y el sonido bajo de la radio que ella siempre ponía durante las cenas porque decía que el silencio le resultaba incómodo. Comía con la misma parsimonia de siempre, cortando la carne en trozos pequeños antes de llevárselos a la boca, con ese gesto meticuloso que había visto miles de veces a lo largo de 26 años y que de algún modo seguía siendo exactamente igual, aunque todo lo demás hubiera cambiado de manera irreversible. Pensé, con la frialdad de quien ya ha atravesado lo peor del duelo, que esa imagen iba a quedarse, no como algo doloroso, sino como algo simplemente verdadero. Habíamos compartido una cantidad de escenas ordinarias que ninguno de los dos podría cifrar con exactitud, y aquella iba a ser una de las últimas, aunque ella no lo supiera todavía. Al día siguiente, Félix me envió un mensaje a las 8 de la mañana. Una sola línea. Todo listo para mañana a las 12. Soledad entró en la cocina 10 minutos después, recién levantada, y me preguntó si quería café. Le dije que sí. Me lo preparó. Lo dejó sobre la encimera junto a mí. Dijo que tenía buen color ese día, que se notaba que la recuperación avanzaba bien. La miré y le di las gracias. Esa noche dormí sin interrupciones por primera vez desde el ingreso hospitalario. Cuando sonó el despertador a las 7:30 del miércoles, el piso todavía estaba en silencio y la luz de noviembre entraba en diagonal por la rendija de la persiana. Me levanté. Me duché. Me vestí con la misma ropa que habría elegido para una comparecencia ante un tribunal. Traje gris oscuro, corbata discreta, los zapatos que reservo para los juzgados. Abrí el cajón izquierdo del escritorio. La pluma de plata estaba donde siempre había estado. La tomé, la envolví en el pañuelo de tela que usaba para guardarla y la coloqué en el bolsillo interior de la chaqueta. A las 11:10 salí del piso. Soledad estaba terminando de arreglarse en el dormitorio. Le dije que tenía una gestión en el centro y que después pasaría por la farmacia a buscar la medicación del mes. Me dijo que con cuidado. Cerré la puerta. En la calle, el frío de noviembre era limpio y directo, sin la humedad pesada de los días anteriores. Caminé hasta el coche, arranqué el motor y conduje hacia la notaría donde Félix e Inmaculada ya estaban esperando. Soledad llegaría 20 minutos después, citada por Félix,
con la excusa de que había una gestión relacionada con un bien inmueble del matrimonio que requería la firma de ambos cónyuges. Una justificación que ella había aceptado sin sospechar nada, porque las que no hacen ruido son siempre las más eficaces. Eso también lo había aprendido con los años, leyendo expedientes de otros. La trampa llevaba semanas cerrada. Ella simplemente todavía no había llegado al punto donde se daría cuenta. Faltaban 20 minutos. La notaría de Gonzalo Pereira Andrade estaba situada en la calle Ferrari, a 4 minutos a pie del juzgado de primera instancia número 4, una coincidencia geográfica que en otro momento me habría parecido irrelevante y que esa mañana me resultó casi apropiada. El edificio era de los años 40, con la fachada de piedra caliza que tienen muchos inmuebles del centro de Valladolid y una escalera interior de madera oscura que crujía en el segundo peldaño con un sonido que debía de llevar décadas siendo exactamente igual. Subí esa escalera a las 11:22. Félix e Inmaculada estaban en la sala de espera, sentados en 2 sillas de respaldo recto junto a la ventana que daba a la calle. Inmaculada se levantó cuando me vio entrar. No dijo nada. Me puso una mano brevemente en el brazo y volvió a sentarse. Eso era Inmaculada, el gesto justo, sin exceso, sin necesidad de llenar el aire con palabras que la situación no requería. Félix me entregó la carpeta definitiva. Dentro estaban ordenados por él con la precisión que caracterizaba todo su trabajo. El informe completo de Lorenzo Prados con las fechas, los registros de seguimiento y las transcripciones de mensajes, los extractos bancarios con las 19 transferencias marcadas en rojo, el documento acreditativo de la consulta a la asesoría de seguros del 19 de julio y el archivo de audio de la noche del 27 de octubre, autenticado ante fedatario público con certificación de integridad, técnica que confirmaba que la grabación no había sido manipulada ni alterada en ningún punto de su duración. Este último elemento merece una aclaración que Félix me había dado semanas atrás y que en ese momento me resultaba importante recordar. En España, la grabación de una conversación en la que el propio grabador es uno de los interlocutores, o en la que el grabador se encuentra presente en el espacio donde ocurre, tiene validez como prueba en procedimientos civiles y puede ser valorada en procedimientos penales según el criterio del tribunal. Aquella noche en el hospital, yo era el interlocutor implícito de esa conversación. Estaba en la cama, era el sujeto del que se hablaba y me encontraba en el espacio donde ocurrió. Félix había obtenido dictamen de 2 especialistas en derecho procesal que confirmaban la validez de la grabación como elemento probatorio. No era una trampa legal, era una prueba. A las 12:05, el notario Gonzalo Pereira Andrade nos recibió en su despacho. Era un hombre de unos 60 años, de movimientos pausados y mirada de quien ha visto en esa misma silla, durante décadas, suficientes situaciones complicadas como para no escandalizarse de ninguna. Saludó a Félix con la familiaridad de quien lo conoce por razones profesionales, nos indicó los asientos correspondientes y preguntó si necesitábamos algo antes de que llegara la otra parte. Le dijimos que no. Esperamos. Soledad entró a las 12:08. Llevaba el abrigo beige de invierno, el bolso colgado en el codo derecho y una expresión de la ligera impaciencia de quien ha reorganizado su mañana para atender un trámite que no consideraba urgente. Miró la sala, nos vio a los 3, y en el instante en que sus ojos recorrieron la disposición de las personas y los documentos sobre la mesa, algo cambió en su cara. No fue un derrumbe, fue un ajuste imperceptible, como el de alguien que da un paso y nota que el suelo tiene una consistencia distinta a la esperada. Se sentó en la silla que el notario le indicó, frente a mí, con la mesa entre los dos. El notario explicó en términos formales que la reunión había sido convocada en el marco de un procedimiento de divorcio iniciado por la parte solicitante, con solicitud de medida cautelar concedida por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valladolid, y que el objeto de esa comparecencia era la notificación formal a la parte demandada y la presentación de la documentación que fundamentaba dicho procedimiento. Soledad me miró, no al notario, a mí.
Le sostuve la mirada sin decir nada. Félix tomó la palabra con la calma de quien ha hecho esto muchas veces y sabe que la eficacia está en la precisión, no en el dramatismo. Presentó los elementos uno por uno, colocando cada documento sobre la mesa a medida que lo nombraba. Los extractos bancarios primero. 19 transferencias, 9.400 euros en 7 meses, destinatario identificado como Tomás Aguirre Navarro. Soledad miró los papeles. Su mandíbula se tensó levemente. Después el informe de Lorenzo Prados. 22 meses de relación paralela documentada, fechas, localizaciones, testimonios de terceros. Soledad abrió la boca, la cerró. Miró a Félix, luego volvió a mirarme a mí. Después el cargo de la asesoría de seguros. 220 euros, 19 de julio. Consulta sobre condiciones de cobro de póliza de vida. Ahí fue cuando habló por primera vez. Eso no significa lo que creéis que significa. Félix no respondió. Colocó el último elemento sobre la mesa. Una hoja con un código QR en el centro y debajo de él una certificación notarial fechada, con el sello del fedatario público que había autenticado el archivo de audio. Le dijo que ese código daba acceso a la grabación de la noche del 27 de octubre, realizada en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, autenticada en cuanto a su integridad técnica, y que el notario presente en esa sala tenía acceso a una copia certificada depositada en el propio despacho desde hacía 4 días. Soledad miró la hoja durante varios segundos sin tocarla. El silencio en el despacho era de los que pesan. Luego dijo, con una voz que había perdido la firmeza de hacía un momento: Rodrigo, solo mi nombre, sin nada detrás. No respondí. Lo que ocurrió después siguió la progresión que Félix me había descrito como habitual en estas situaciones, y que yo reconocía de los expedientes que había trabajado durante décadas. La negación primero, luego el intento de reencuadre, luego la búsqueda de algún punto débil en la argumentación del otro. Soledad dijo que la grabación estaba sacada de contexto, que había estado bajo una presión enorme, que no era lo que parecía. Luego dijo que yo sabía perfectamente que nuestro matrimonio llevaba años sin funcionar, como si eso constituyera algún tipo de respuesta a lo que había sobre esa mesa. Luego se quedó callada durante un tiempo suficientemente largo para que quedara claro que no había ningún argumento adicional que añadir. Después vino algo que no esperaba, y que fue quizás lo más difícil de sostener de todo lo que ocurrió en ese despacho. Soledad bajó la cabeza. No lloraba, o si lo hacía lo contenía con una tensión que le endurecía todo el contorno de la mandíbula. Cuando la levantó, me miró con una expresión que no era la de la mujer que había estado representando en el piso durante semanas, ni la de la voz que había escuchado en el hospital. Era algo más pequeño y más desgastado que ambas cosas, y me recordó de un modo que no pedí a la mujer del vestido azul marino en la boda de mi primo, en un pueblo de Zamora, un febrero frío con una banda tocando pasodobles. Eso también fue real. Los dos sabíamos que fue real, pero lo que vino después de eso también fue real. Y las dos cosas existían a la vez, sin que una cancelara a la otra. Y esa era exactamente la carga que los finales como este obligan a cargar sin que nadie te ofrezca la manera de depositarla. El notario preguntó si la parte demandada deseaba que su representación legal examinara la documentación antes de continuar. Soledad dijo que no tenía representación legal presente. El notario le informó de que podía solicitar un aplazamiento para comparecer con asistencia letrada. Ella dijo que no. Félix colocó los documentos de divorcio en el centro de la mesa. Los leí. Eran los que había revisado con él en 3 sesiones distintas a lo largo de las semanas anteriores. Solicitud de divorcio contencioso con liquidación de sociedad de gananciales, distribución de activos según inventario certificado, y las condiciones específicas derivadas de la medida cautelar ya concedida. Todo estaba en orden. Todo era exactamente lo que debía ser. Saqué la pluma del bolsillo interior de la chaqueta, la desenvolví del pañuelo de tela con cuidado. La plata tenía ese brillo apagado que da el uso honesto de los años.
diferente al de los objetos que solo se exhiben. Las iniciales grabadas en el cuerpo, RSM, eran las mismas que habían estado ahí desde que mi padre me la entregó el día de las oposiciones, con una sola frase que no había olvidado en 30 años. Firmé, no con prisa, no con rabia, con la misma atención que había puesto en cada firma importante de mi vida, porque eso era lo que mi padre me había enseñado, que merecían los momentos que importan. Soledad miraba la pluma, no a mí, a la pluma. Cuando terminé de firmar, la dejé sobre la mesa un momento antes de recogerla. El notario estampó su sello. Félix recogió la documentación. Inmaculada, que había estado en silencio absoluto durante toda la comparecencia, se levantó y me puso de nuevo la mano en el brazo. El mismo gesto de antes, breve y suficiente. Soledad no firmó nada ese día, porque no había nada que la parte demandada debiera firmar en esa comparecencia. Solo había recibido la notificación formal, y esa notificación era vinculante con independencia de su voluntad. Cuando salimos a la escalera de madera oscura que crujía en el segundo peldaño, el frío de noviembre entraba por la ventana del rellano con una claridad que no había sentido en semanas. El procedimiento de divorcio se resolvió en el juzgado de primera instancia número 4 de Valladolid, 4 meses después de aquella mañana en la notaría. La sentencia estableció la disolución del matrimonio y la liquidación de la sociedad de gananciales conforme al inventario certificado que Félix había presentado junto a la solicitud inicial. El resultado fue el que la documentación hacía inevitable. El piso del Paseo de Zorrilla fue tasado en 340.000 euros y adjudicado para su venta con distribución equitativa del producto resultante, lo cual era lo que la ley establecía para los bienes comunes adquiridos durante el matrimonio. La cuenta corriente conjunta, con el saldo restante después de descontar las cantidades objeto de transferencias irregulares, fue dividida en los términos que el juzgado determinó. Los fondos de inversión y el plan de pensiones, como bienes privativos vinculados a mi actividad profesional anterior al matrimonio y posteriores al mismo con aportaciones documentadas a mi nombre, quedaron fuera del reparto tras el informe pericial que el propio juzgado solicitó para verificar su origen. Soledad no recibió la póliza de vida. La modificación de beneficiario realizada semanas antes del juicio era un acto unilateral que me asistía por derecho propio como tomador del seguro, y ninguna resolución judicial en el marco del divorcio podía retroactivamente anularla. Inmaculada seguía siendo la beneficiaria designada. 240.000 euros que Tomás Aguirre había contado mentalmente como parte de un futuro que no llegó a existir. Lo de Tomás Aguirre y Soledad ante la justicia penal fue un proceso más largo y de resultado menos inmediato, como suelen ser los procedimientos penales cuando no existe un daño consumado, sino una conspiración acreditada. Félix presentó la denuncia ante el juzgado de instrucción competente con la grabación autenticada como elemento central, solicitando la investigación de los hechos bajo el artículo 141 del Código Penal, que tipifica la conspiración para el homicidio. El juez instructor admitió la denuncia y ordenó diligencias de investigación. Lo que ese proceso deparará en sus términos definitivos pertenece todavía al tiempo que está por resolverse, y no voy a especular sobre sentencias que no corresponde adelantar a quien no lleva la toga. Lo que sí puedo decir es que tanto Soledad como Tomás Aguirre fueron llamados a declarar que la grabación fue admitida como prueba y que las diligencias establecieron con suficiente fundamento que la conversación de aquella noche no era un desahogo espontáneo, sino el resultado de una planificación documentada a lo largo de varios meses. Eso no lo decidí yo. Lo decidió el instructor con los elementos que estaban sobre la mesa. Y esos elementos eran los que eran porque alguien se había tomado el tiempo de construirlos con rigor. Me mudé a un piso de alquiler en el barrio de San Miguel en enero. 75 metros cuadrados, segunda planta, con una ventana del dormitorio que da a un patio interior donde hay un naranjo que en primavera llena el aire de algo que no esperas encontrar en el centro de Valladolid. Vine con lo esencial:
La ropa, los libros de derecho y contabilidad que había acumulado durante 30 años de profesión, el ordenador del trabajo y el contenido del cajón izquierdo del escritorio del salón. La pluma, el acta de matrimonio que guardo no por sentimentalismo, sino porque es un documento legal que puede ser necesario, y la foto de Adrián recién nacido en el hospital que estaba en ese cajón desde febrero del 98. Esa foto no la retiré ni la guardé en ningún lugar donde no pudiera verla. La puse en la estantería del dormitorio porque aquel niño existió y la alegría de aquel día existió, y ninguna de las decisiones que se tomaron después borra la realidad de lo que fue. Pero la foto y la relación son cosas distintas, y esa distinción es la que me permite tenerla a la vista sin confundirla con una puerta que ya no está abierta. No he vuelto a hablar con Adrián desde aquella mañana en la mesa del comedor. Él intentó contactarme 2 veces en los meses siguientes, una vez por mensaje, otra por llamada que no respondí. No lo hice por rencor acumulado ni por el placer de negarme. Lo hice porque la decisión que tomé aquel sábado no era una posición de negociación, era una conclusión, y las conclusiones a las que uno llega después de haber pensado con la cabeza fría durante semanas no se revisan porque el otro insista o porque el tiempo transcurrido haga que resulten incómodas de sostener. Adrián tiene 26 años y una vida por delante que deberá construir con los recursos que él mismo genere y las decisiones que él mismo tome. Eso no es un castigo. Es simplemente la condición ordinaria de un adulto, la misma que yo tuve desde que salí de la casa de mis padres, con las oposiciones aprobadas y la pluma en el bolsillo. Lo que más me ha preguntado la gente que sabe lo que ocurrió en los meses transcurridos desde entonces es alguna variante de la misma pregunta, si estoy bien. La pregunta está hecha con buena intención y la entiendo como tal, pero es una pregunta que parte de la suposición de que bien y mal son los 2 únicos estados disponibles, y la realidad es bastante más imprecisa que eso. Hay días en que el silencio del piso de San Miguel tiene una calidad que no había conocido en años, una quietud sin peso que no requiere ninguna actuación ni ninguna vigilancia. Hay otros en que el cansancio de todo lo que ocurrió se instala en algún lugar entre el pecho y los hombros, con una densidad que el descanso no resuelve del todo. Ninguno de esos días invalida al otro. Los 2 son reales y los 2 son míos. Y aprender a habitarlos sin buscar una resolución definitiva entre ellos es, a los 52 años, uno de los ejercicios más honestos que conozco. Lo que sí puedo decir con certeza es esto. El hombre que entró en aquella UTI, conectado a monitores con 42 segundos de corazón detenido en el historial clínico, no es exactamente el mismo que firma ahora los informes periciales en el escritorio del piso de San Miguel. No en el sentido de que haya cambiado de valores o de manera de ver el mundo, sino en el sentido de que hay cosas que uno solo aprende a ver cuando se ha sentado en el borde exacto de perderlas, y que después de haberlas visto, ya no es posible volver a mirar con la misma indiferencia de antes. Durante décadas, creí que lo más valioso que tenía era lo que había construido. La carrera, el patrimonio, la estabilidad que un hombre de mi generación consideraba el resultado natural del trabajo sostenido a lo largo del tiempo. Lo que aprendí en aquel hospital, y después en las semanas que siguieron, es que lo más valioso no era nada de eso. Era algo más difícil de tasar y más fácil de perder sin advertirlo. La claridad sobre quién soy y sobre cuánto vale lo que soy. Esa claridad no me la dio nadie, me la tuve que ganar yo mismo, con la misma herramienta con que había ganado todo lo demás, la paciencia de quien construye despacio, porque sabe que lo que se construye despacio es lo que no se cae. La pluma de plata está en el cajón del escritorio del piso de San Miguel. El mismo cajón de siempre, el izquierdo. Desde que llegué aquí, la he usado una sola vez, para firmar el contrato de arrendamiento de este piso, el primer documento importante de una vida que empieza sin el peso de lo que dejé en la notaría de la calle Ferrari. Mi padre decía que los momentos que importan merecen una firma que los respete. Tenía razón. Lo que no dijo, porque era un hombre de pocas palabras como lo eran los de su tiempo,
es que a veces los momentos que más importan no son los que uno habría elegido vivir, sino los que llegan sin permiso y te obligan a decidir quién eres cuando nadie te está mirando. Aquella noche en el hospital, con los ojos cerrados y la voz de Soledad susurrando a menos de 1 metro, tomé la decisión más importante de mi vida en menos de 5 segundos. No fue una decisión heroica ni calculada. Fue simplemente la de un hombre que decidió no rendirse antes de haber empezado. Eso es lo que le dejaría a cualquiera que esté escuchando esto y reconozca algo de su propia historia en la mía. Que la experiencia que uno acumula durante décadas no es un peso del pasado. Es la única ventaja que nadie puede quitarte, precisamente porque quien intenta hacerlo siempre subestima cuánto tiempo llevas aprendiendo a usarla. Y ese error, en mi caso, les costó todo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.